Pues se trata en este momento de examinar en forma particular, digamos, la relación que existe entre la reforma que se adelanta bajo la denominación de equilibrio de poderes y los acuerdos de La Habana, digamos, las relaciones que existen y si existen o no contradicciones o desarrollos de algunos de los temas que son que fueron objeto del acuerdo en el punto 2 sobre participación política. Todos sabemos que la reforma que está en curso toca aspectos relacionados con el sistema de partidos, toca aspectos relacionados con el sistema electoral, toca temas del funcionamiento de las corporaciones públicas y toca temas relacionados con la justicia. Y entonces yo quisiera simplemente como plantear algunos interrogantes sobre, en primer lugar, sobre si es conveniente, porque el acuerdo del punto 2 de participación política con la FARC tiene que ver también con sistema de partidos, aunque de manera, por supuesto, muy puntual, tiene que ver con el sistema electoral y tiene que ver con la organización electoral y con la participación ciudadana. Entonces, en esta reforma encontramos que también se ocupa de temas, aunque no necesariamente sobre los mismos temas puntuales, pero la pregunta que cabe aquí es si es conveniente, si es bueno que, y ha sido en los últimos años, seguir haciendo reformas parciales, coyunturales, para responder a ciertas problemáticas, o si ya llegó la hora en Colombia de que nos sentemos a pensar seriamente en cuál es el sistema de partidos, el sistema electoral, en general el sistema político que queremos construir, o si es bueno que sigamos haciendo este tipo de reformas tan parciales, a veces para cambiar una palabra o para incorporar un determinado concepto en las normas actualmente vigentes. Porque todos sabemos, los expertos en estas materias advierten de las implicaciones que tiene hacer reformas en el sistema electoral y las implicaciones que tiene en el sistema de partidos, o cuando se reforman reglas del sistema de partidos, cómo impactan también y qué relación tienen en general, digamos, cómo se impactan entre sí los subsistemas con los cambios parciales en las reglas de cada uno de ellos. Quiero, digamos, mirar esto en el contexto de lo que ha ocurrido en Colombia en materia de reformas, en reformas constitucionales. Si usted debe tener mejor la cuenta, doctor Rodrigo, pero creo que hemos hecho 34 reformas constitucionales. Esta última incluye alrededor de 40 o 42 artículos. De esas 34 reformas constitucionales, alrededor de 14 tienen que ver con reformas políticas. Y casi todas caracterizadas por ser reformas parciales y, por otra parte, ha venido ocurriendo un fenómeno de constitucionalización de los temas electorales y del sistema de partidos. Todo lo estamos haciendo vía reforma constitucional y en cambio no hemos sido capaces de actualizar el código electoral, por ejemplo, y cuando se vaya a actualizar nos vamos a encontrar con el problema de que muchas reglas están en la Constitución, porcentajes y cuestiones a veces que incluso son más bien de reglamento que propios de una Constitución. El año pasado le oía al doctor Humberto Sierra Porto en una conferencia llamando la atención sobre otro fenómeno, que nos hemos ocupado muy poco de las reglas de acceso al sistema político, de las reglas de acceso al sistema de representación, y en cambio hemos venido, y casi todas las últimas reformas, por ser precisamente coyunturales y pretender responder a ciertas problemáticas, entonces hemos venido adoptando una cantidad de reglas para expulsar del sistema de representación y del sistema político a algunos sujetos que consideramos que no son dignos de estar en la política. Entonces, por eso cada que ocurre una conducta se activan en la Procuraduría, hay acción de nulidad, pérdida de investidura, investigación penal, a veces también investigación de la Contraloría, y una cantidad de mecanismos que hemos venido creando para expulsar
pero nos hemos ocupado muy poco de las reglas de acceso para garantizar una mejor calidad de la selección de nuestros representantes. Y finalmente, quiero llamar la atención sobre cuatro temas en particular. En primer lugar, la tendencia que ahora se lleva a la Constitución, que ya venía en la ley, en la jurisprudencia y ahora a la Constitución, de insistir en equiparar a los grupos significativos de ciudadanos como partidos y movimientos políticos. Y si eso realmente corresponde al diseño constitucional del 91 como fórmula de participación independiente en los procesos electorales. En segundo lugar, la tendencia a castigar de la manera más severa el comportamiento de unos individuos mediante el mecanismo de la silla vacía, digamos, y en general la tendencia que hemos tenido a aceptar el sacrificio de ciertas libertades y derechos fundamentales en materia política y electoral con tal de lograr sancionar de manera severa ciertos comportamientos. En tercer lugar, el problema de la provisión de las vacancias temporales o absolutas en las corporaciones públicas de elección popular. Esta reforma pretende ampliar con la licencia de maternidad de las mujeres, pero yo llamo la atención sobre, incluyen incluso las medidas de aseguramiento por ciertos delitos. Si realmente ese diseño de provisión de vacancias, que yo sé que tiene unas motivaciones, se justifica desde el punto de vista del principio de la representación popular. Y finalmente, advertir que el tema de las incompatibilidades, que se elimina la duración de las incompatibilidades a 1 año, las eliminan de manera general para todas las incompatibilidades con un propósito, que es el de habilitar la posibilidad de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, que también tenía 1 año para los congresistas, aun si renunciaban antes de la terminación del periodo. Sin embargo, yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que al eliminar esa duración de las incompatibilidades para todas, implica entonces que también para contratación, que también para gestión de negocios y asuntos ante la administración, y probablemente eso merezca ser revisado. Pero como lo único que mi papel aquí es el de moderar la intervención de nuestros ilustres invitados, yo quiero darle la palabra, en primer lugar, al doctor Rodrigo Uprime, quien nos va a hacer una presentación en general sobre el concepto de equilibrio de poderes y sobre esta reforma que está en curso. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quiero empezar por agradecer a los amigos de la MOE por esta invitación a compartir con ustedes unas reflexiones sobre el tema de equilibrio de poderes, paz y democracia, y algunos comentarios sobre el proyecto de, por llamarlo como lo llaman, porque yo no sé de qué se trata, de equilibrio de poderes que hoy se tramita en el Congreso. Para eso voy a, por solicitud de Alejandra, proceder un poco bastante académicamente, empezando con una presentación un poco abstracta de qué es eso de separación de poderes y cuáles son las justificaciones clásicas de separación de poderes, cómo eso se liga al debate de equilibrio de poderes y distintos sistemas de control al poder, y cómo eso se liga con la democracia y la paz, tanto a nivel abstracto como en el caso colombiano, para luego hacer unos comentarios sobre el proyecto en curso y lo aprobado en La Habana, y concluir que el proyecto en curso creo que es, lejos de ser algo que facilite, es algo problemático para los desarrollos de lo acordado en La Habana, y que sería un proyecto que, como he insistido en varias ocasiones, debería archivarse o centrarse únicamente en la provisión de la reelección presidencial, que fue su
objetivo originario. Entonces comienzo con el tema de la separación de poderes y la justificación clásica de la separación de poderes. El principio de separación de poderes es un principio clásico de las democracias liberales, según el cual las funciones del Estado se reparten entre distintos órganos y esos órganos tienen funciones separadas, muchas veces no exclusivas, pero separadas, e interactúan entre sí por medio de lo que tradicionalmente se ha llamado como un sistema de pesos y contrapesos, la facultad de tener funciones separadas y entonces que para actuar requieren actuar coordinadamente, pero también la facultad que tienen unos órganos de controlar la actividad de los otros órganos. Esa es la idea, digamos, básica. Entonces tiene que haber, para que haya separación de poderes, tiene que haber reparto de las funciones del Estado en distintas instituciones u órganos, la clásica separación rama ejecutiva, legislativa y judicial, pero también hoy otros órganos autónomos como organismos de control, organización electoral, banca central, etcétera, y que esos órganos tengan funciones separadas, repito, no exclusivas, porque por ejemplo el Ejecutivo puede tener ciertas labores en el proceso legislativo, etcétera, pero que tengan funciones en principio separadas y que tengan capacidad de controlarse mutuamente de distintas formas, de interferirse, pero también esfuerzos de colaboración armónica. ¿Cuál es la justificación de la separación de poderes? La justificación más clásica, pero yo creo que hay otra muy importante, más moderna, que voy a también mencionar. La justificación más clásica es la de Montesquieu en el siglo XVIII, que según la cual, si uno quiere asegurar que el gobierno no sea arbitrario, la única fórmula es que el poder, como tiene tendencia a abusar, si usted quiere saber qué tantas virtudes tiene una persona, no lo ponga en dificultades, sino dele poder y vea cómo actúa. Si actúa virtuosamente, uno dice, este es realmente un virtuoso. Toda la célebre idea desde Platón del anillo de Giges, que si usted le da la capacidad a alguien de con un anillo volverse invisible, ahí usted verá si realmente es ético o no, o si aprovecha su invisibilidad para cometer todos los atropellos. Lo mismo con el poder, la tendencia del poder a abusar genera una desconfianza liberal clásica, y yo creo muy sana, de que para que no abuse tiene que tener controles, y para uno de esos controles es la capacidad de que haya otros órganos que controlen a cada órgano y que no haya por consiguiente un órgano soberano. Entonces la primera idea de la separación de poderes es la idea de evitar el abuso y por consiguiente garantizar un gobierno sometido al derecho y por consiguiente garantizar la protección de los derechos. Pero hay otra segunda justificación, si se quiere, una segunda tradición de justificación de la separación de poderes que aparece ligada a ciertas interpretaciones contemporáneas que han hecho a la obra del constitucionalista norteamericano Madison y que ha sido desarrollada sobre todo por uno de los mejores constitucionalistas contemporáneos, que es Cass Sunstein. Y él defiende esta idea de que la separación de poderes, contrariamente a esa idea que es simplemente como una especie de búsqueda del equilibrio para que nadie abuse, tiene otra fundamentación y que es promover la deliberación colectiva. Es decir, que la separación de poderes, lejos de ser contraria al principio de soberanía popular, es un mecanismo para tener una soberanía popular cualificada en la medida en que promueve una discusión colectiva, pública, transparente, más ilustrada. Mira, pero ¿cómo se da eso? Y lo que dice este tipo de autores, como Sunstein, como Stephen Holmes, a mí me parece particularmente importante e inteligente. Es decir, mire, por ejemplo, el control judicial a la administración. El control judicial a la administración no es solo que la administración no puede abusar, sino el control judicial de la administración implica la idea de que la administración sabe que el Poder Judicial lo va a controlar y cuando el Poder Judicial lo controla, la administración está obligada a dar las razones de su actuación y al dar las razones de su actuación y esas razones poder ser debatidas por otro órgano, eso genera espacios de discusión y deliberación colectiva mejores. Lo mismo cuando un tribunal constitucional
que ejerza bien sus tareas, analiza la legislación y mira su compatibilidad con los derechos, en cierta medida le exige justificación al Poder Legislativo y en esa medida existe que sus acciones no sean ¿por qué aprobaron eso? Ah, no, pues porque éramos mayoría. No, aprobamos eso porque éramos mayoría y teníamos estas razones. Y entonces la separación de poderes sería un estímulo a una discusión colectiva de los asuntos públicos. Y esas yo creo que son como las clásicas justificaciones, si se quiere, más liberal y más democrática del principio de separación de poderes. Entonces, para que exista separación de poderes, y entro a un segundo punto, pues tiene que haber un cierto equilibrio de poderes. Ese es un concepto, ¿por qué? Porque si hay un poder, si hay separación de poderes, pero hay un poder que avasalla a los otros y que puede por consiguiente invadir sus competencias y que puede por consiguiente actuar sin los controles de esos otros y sin la necesidad de justificarse ante esos otros, ese desequilibrio de poderes anula el principio de separación de poderes y por eso tiene que haber algo que permita que exista, digamos, el control mutuo entre los poderes y el mantenimiento de los distintos órganos del Estado en sus respectivas funciones. Y entonces, para que exista, que el principio de separación de poderes cumpla sus funciones liberal y democrática, pues tiene que haber un cierto equilibrio entre los poderes. ¿Cómo se mide ese equilibrio? Ese es un tema abierto, ese es un tema que es difícil de analizar cuantitativamente, sino es un tema abierto y sujeto a interpretaciones filosóficas, políticas, jurídicas, para ver si en determinado momento, uno, hay un poder excesivo que avasalla a los otros. Ese fue el diagnóstico que se hizo en Colombia cuando se aprobó la Constitución del 91, que era, vivíamos un hiperpresidencialismo y el poder presidencial avasallaba a todos los otros poderes y era necesario un reequilibrio de poderes acotando el poder presidencial y fortaleciendo el poder judicial, el poder legislativo y creando organismos de control. Ahí había un diagnóstico. Y el segundo problema que puede haber de equilibrio de poderes es cuando hay bloqueos institucionales. No es que haya un poder que avasalle otro, pero hay un desequilibrio porque los poderes no logran concertar para actuar. Ese es el gran debate que se dio en América Latina, de quienes defendíamos, digamos, el régimen parlamentario por encima del régimen presidencial. La idea de que el régimen presidencial en un sistema multipartidista puede llevar a bloqueos institucionales de un presidente que no tiene mayorías en el Congreso y entonces ahí hay una tendencia al bloqueo que no tiene mecanismos de desbloqueo fáciles, salvo la mermelada, y por eso el presidencialismo de coalición en América Latina es una gran palabra de los politólogos que los periodistas en Colombia llaman mermelada masiva, que es comprar, digamos, los apoyos políticos en el Parlamento, porque no pueden disolver el Parlamento como se hace en el régimen parlamentario y no hay, digamos, una si se quiere, corresponsabilidad entre Parlamento y Gobierno, y eso puede generar esos bloqueos. Entonces, otra razón en la cual uno puede hablar de desequilibrio de poderes es cuando no hay claramente un poder dominante, pero hay bloqueos institucionales que dificultan que el Estado ejerza sus funciones. Y una tercera fuente de desequilibrio de poderes, o que uno podría caracterizar como desequilibrio de poderes, tiene que ver con otra dimensión de los controles entre los poderes. Hasta ahora he hablado de la dimensión clásica de los controles de los poderes, que es lo que uno llamaría, siguiendo la obra del politólogo argentino-gringo O'Donnell, controles horizontales y controles verticales. La idea de O'Donnell es que una democracia constitucional requiere no solo que haya controles horizontales fuertes, o sea que el Ejecutivo tenga capacidad de control sobre el Legislativo, que el Poder Judicial tenga capacidad de control sobre el Gobierno, que el Gobierno tenga a su vez capacidad de interferencia sana sobre las labores del Legislativo, etcétera, que haya esa interacción, ese juego, sino también que haya un control vertical. El control vertical implica que la ciudadanía tenga capacidad de controlar a las autoridades. Y entonces otra fuente de desequilibrio de poderes en una democracia es que los poderes estén organizados de tal manera que no sean transparentes y entonces no estén sujetos al control ciudadano.
Entonces, que no es tanto que un poder tenga un desequilibrio frente a otros poderes, que sea un poder que los desborde, pero ese poder puede ser un poder tan opaco, tan poco transparente, tan poco sujeto a rendición de cuentas, que uno dice, este poder no lo controla nadie. No es que maneje, sea el poder omnímodo en el Estado, pero hay un problema de rendición de cuentas y de transparencia que generaría una especie de desequilibrio de poderes frente a la ciudadanía. Entonces yo creo que uno podría pensar en esas tres dimensiones de lo que uno llamaría problemas de desequilibrio de poderes. Un poder avasallador, el hiperpresidencialismo latinoamericano, bloqueos institucionales, las críticas al presidencialismo de quienes defienden fórmulas parlamentarias, problemas de transparencia, de opacidad, de falta de controles que impiden un control ciudadano, o sea, un desequilibrio en contra de lo que uno pudiera llamar el poder ciudadano. Y con eso puede uno llegar a mirar el tema de separación de poderes, desequilibrio de poderes, paz y democracia. Para luego terminar con por qué creo yo que la reforma en curso es una reforma muy problemática, sin perjuicio de que tenga cosas muy buenas. Uno no puede caer en la falacia de composición o de división, que decir que si la reforma tiene partes buenas, entonces la reforma globalmente es buena. No, eso no es cierto. Una reforma puede estar llena de partes buenas y ser globalmente un fracaso, precisamente por lo que decía Antonio, porque las distintas partes de la reforma interactúan y todas pueden ser buenas, pero si interactúan mal, uno tiene una reforma catastrófica. Y ese va a ser una de mis grandes críticas a esta reforma. Entonces, ¿por qué este tema es tan central para la democracia y para la paz? Para la democracia me remito a lo que dije inicialmente. Si el argumento de los liberales y el argumento de los defensores de la democracia deliberativa es válido, yo creo que lo es, si uno no tiene una buena separación y equilibrio de poderes, uno tiene problemas de abuso de poder y problemas de falta de deliberación pública. Y yo creo que eso sucede en Colombia. Si a eso le agrega uno el argumento de falta de control ciudadano, pues una democracia requiere un rediseño institucional que genere equilibrio de poderes. En eso, quienes defienden la idea de que haya equilibrio de poderes tienen toda la razón. Y eso es fundamental también para la paz y la democracia, para la paz. Por eso el punto 2 de la Agenda de La Habana tocó con mucha fuerza, no el tema de equilibrio de poderes, ese tema no aparece hasta donde yo recuerdo en ninguna parte del Acuerdo General de Terminación del Conflicto, ni en ninguna parte de los acuerdos ya aprobados, pero está implícito en ciertas ideas fundamentales. Por ejemplo, la idea de garantías a la oposición, que es un elemento fundamental del punto 2 de la agenda. Eso requiere que quienes ocupen el poder ejecutivo no puedan avasallar a la oposición, porque si no, no hay garantías. Y eso requiere que la organización electoral sea una organización que no esté sujeto a los partidos mayoritarios y entonces pueda avasallar a las minorías, sino que sea una organización que tenga mucho más imparcialidad e independencia, algo muy distinto de lo que es hoy el Consejo Nacional Electoral en Colombia. Entonces yo sí creo que que a pesar de que la Agenda de La Habana no toca en ninguna parte el tema de rediseño, en ninguna parte de manera sistemática el tema de rediseño institucional, el tema del rediseño institucional está implícito en poner en marcha un proceso de paz duradero. Si queremos un proceso de paz duradero, tenemos que tener un diseño de las instituciones políticas colombianas que responda a principios de separación y equilibrio de poderes. Aunque eso no esté pactado en la Agenda de La Habana, sí hay implicaciones parciales, las que decía Antonio en su presentación, y yo creo que hay otras, si uno toma en serio la idea de Sergio Jaramillo de que la paz en Colombia posible es una paz territorial, pues obviamente eso requiere un rediseño de la presencia territorial del Estado, lo cual es un rediseño del equilibrio de poderes. Entonces, aunque no esté pactado casi nada en la Agenda de La Habana que tenga que ver con rediseño institucional, yo creo sí que de los acuerdos de paz se desprendería la idea de reformas institucionales para tener una democracia más incluyente y más equilibrada. Y con eso entro entonces al tema del proyecto en curso. Y yo creo que el proyecto en curso es un proyecto que tiene estas características muy problemáticas, que nace de una manera y termina en otra,
que es una macroreforma, pero hecha a través de microreformas, y que es una macroreforma en donde hay diagnósticos de las microreformas, pero no hay diagnóstico de la macroreforma. Y explico esos 3 puntos. El primero, este proyecto fue anunciado por el presidente de la República de esta manera. Dijo, vamos a suprimir la reelección presidencial, porque eso ha generado un desequilibrio de poderes, todos aplaudimos, nos preguntamos por qué Santos la apoyó en su momento, pero esa es otra historia, pero todos aplaudimos, dijimos sí, tiene razón, pero vamos a aumentar el periodo presidencial y como eso puede generar un desequilibrio de poderes, vamos a hacer un reequilibrio de poderes. Sonaba bien, pero ¿qué fue lo que pasó? Que hubo, digamos, un acuerdo mayoritario político en no aumentar el periodo presidencial. Entonces uno diría, bueno, entonces el reequilibrio de poderes es solo suprimir la reelección presidencial, porque si el objeto era que la reelección presidencial había generado desequilibrio de poderes y que si se suprimía pero se aumentaba el periodo presidencial, había de todos modos un desequilibrio de poderes y era necesario reequilibrar, pues uno dice, pues si se limita a suprimir la reelección presidencial, punto, ese era el objeto, limítelo a ese articulito. Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que se empezó a ampliar la noción de desequilibrio de poderes. Dijo, no, es que el gobierno en el Congreso empezaron a decir, no, es que hay una cantidad de problemas institucionales serios. ¿Y por qué no aprovechar para tocarlos? Ahora que hay, como dirían los politólogos, ahora que hay el momentum para hacer esas cosas, la energía, el gobierno está empezando, se tienen las posibilidades, hagámoslo, y entonces le empezaron a colgar una cantidad de cosas parciales. La reforma es una cantidad de cosas parciales con una idea que nunca, o al menos yo no la he oído, nos han explicado cuál es el diagnóstico del gobierno y del Congreso de cuál es el desequilibrio de poderes, en dónde está el desequilibrio de poderes que están corrigiendo. Entonces le cuelgan una cantidad de cosas, entonces empiezan y dicen, es que hay desequilibrio regional en la representación en el Senado, entonces hay que modificar la circunscripción nacional para meter la posibilidad de que representantes de los departamentos que no tienen representación tengan algo de representación en el Senado. Uno puede discutir la bondad o no de esa proposición, pero ¿tiene eso que ver muchísimo con el equilibrio de poderes? Pues yo no veo la relación muy íntima. Y luego uno dice, bueno, y nos ponemos a hacer eso cuando se pactó en La Habana o está prepactado en La Habana la idea de circunscripciones especiales territoriales para la paz. Y entonces, ¿cómo se relaciona eso con el rediseño de la circunscripción nacional? Entonces, estamos adelantando esa reforma y luego, ¿cómo vamos a hacer con la otra? Vamos a decir, no, ahora toca remodificar lo que acabamos de aprobar hace 2 años. Luego dicen, bueno, no, pues es que uno de los problemas es la ineficiencia de la justicia. Entonces, nos vamos a meter en una reforma profunda de la administración de justicia que ha pasado prácticamente sin debate en el Congreso y es una reforma profunda. Y una reforma que hasta donde va tiene cosas buenas, pero cosas supremamente problemáticas. Por ejemplo, esa reforma se hace porque se dice, hoy hay un problema en la transparencia de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, yo lo comparto, el diseño de la sala administrativa es malo, yo lo comparto, además hay una crisis de las Cortes, yo lo comparto, y entonces uno dice, bueno, entonces van a hacer un rediseño que le quiten poder a las Cortes. Y lo que está haciendo hasta ahora, lo que ha aprobado es que es el mejor regalo a las Cortes. Ahora ya no van a tener que hacer el yo te elijo, tú me eliges para controlar la sala administrativa, ahora la van a controlar directamente porque en lo que fue aprobado en tercer debate en el Consejo Superior, no recuerdo ahora el nombre, son 7 delegados, de los cuales 3 son delegados, son los presidentes de las Cortes, lo cual genera un problema serísimo de ineficiencia, como esos presidentes que son rotados cada año van a dar una direccionalidad a la administración de la rama, y un problema de control de la cúpula sobre la rama, sobre el órgano gestor de la rama judicial, y los otros son puros representantes internos de la rama. Es decir, un representante de los jueces, otro de los magistrados y otro de los empleados judiciales, y entre ellos se eligen un 7º, y entonces
cuando creíamos que estábamos tratando de salir de todos los riesgos de corporativismo judicial que hemos vivido en los últimos años, estamos creando el Consejo Superior de la Judicatura más corporativo del mundo. En ninguna parte de los países serios europeos, por ejemplo, los consejos de la judicatura solo se hacen con jueces, porque es que una cosa es la independencia del juez cuando dicta sentencias, cuando administra justicia, y otra cosa es la autogestión de la rama que tiene que ser concertada con los otros órganos del Estado y tiene que rendir cuentas. Entonces ese argumento que han dado, que es que de pronto la presencia del ministro de Justicia avasalla la independencia judicial, es un argumento absolutamente equivocado y falso, porque ¿cómo articula uno la política pública presupuestal de la rama judicial si el gobierno no tiene interacción con la rama judicial? ¿A quién le rinden cuentas la justicia? Todo eso ha ido pasando sin discusión en Colombia en un tema tan trascendental. Entonces, ¿eso qué haría? Que en 10 años dejemos de discutir de reforma a la justicia porque es que ya se hizo. Y con todos los temas puede uno mirarlo así. Entonces uno dice, el tema de, no, mire, es que el problema es que hay unos aforados que, ese es el desequilibrio de poder, es unos aforados que nadie controla. ¿Quién controla a los magistrados de la Corte Suprema? ¿Quién controla al fiscal? ¿Quién controla al presidente de la República si la comisión de acusaciones no funciona? Y entonces dice, bueno, entonces vamos a crear un tribunal de aforados. Crean el tribunal de aforados, pero luego se asustan y dicen, no, no es un tribunal de aforados, lo siguen llamando tribunal de aforados, pero ahora es simplemente la comisión investigadora, la comisión de acusaciones de la Cámara se sustituyó por un tribunal de aforados que lo único que hace es sustanciar el caso y llevárselo a la Cámara de Representantes, y uno dice, y ahí se logró el gran control a la falta de un control efectiva sobre los aforados. Yo no creo. Pero entonces dicen, ah, no, pero es que los aforados que había no eran suficientes. Y entonces había unos que no tenían ese fuero de que les hicieran el juicio político ante el Congreso, y entonces los meten. Entonces ahí meten ahora al procurador, que no tenía ese juicio político ante el Congreso, meten al contralor, que no tenía ese juicio político ante el Congreso, y meten al defensor, que no tenía ese juicio político ante el Congreso. Y uno se pone a preguntar, ¿cuáles son los únicos funcionarios que han sido sancionados penalmente en Colombia en los últimos años altos? Fuera de ministros y fuera de congresistas que no tienen ese fuero. Los únicos han sido Contralor y Procurador. Uno dice, es que súbitamente los fiscales en Colombia no han cometido ningún atropello o que súbitamente, no, es que si lo que pase por el Congreso, eso es garantía de impunidad en Colombia, y entonces se dice que hay se está corrigiendo el desequilibrio de poderes creando nuevos aforados. Entonces uno dice, ¿esta reforma para dónde va? Y entonces esa reforma se vuelve, y podría seguir hasta muy tarde contándole otros aspectos de la reforma, sus silencios. Entonces uno dice, desequilibrio de poderes. ¿Dónde es que hay un gran desequilibrio de poderes? El poder del Procurador General de la Nación. Eso sí que es un desequilibrio de poderes, un funcionario que tiene la capacidad de destituir por un juicio inquisitivo a cualquier funcionario de Colombia, con excepción de estos aforados. Puede destituirlo. Con un juicio inquisitivo, la misma Procuraduría investiga, la misma Procuraduría acusa, la misma Procuraduría sanciona, la misma Procuraduría resuelve las apelaciones. Y ya hemos visto a los abusos que esto se presta. Tiene después un control judicial ante el Consejo de Estado, que más o menos 3 o 4 años después, cuando funciona muy bien, restablecen el cargo a la persona. Entonces uno dice, bueno, si estamos en desequilibrio de poderes, van a tocarlo del procurador. Ni una palabra. Lo único es que le quitan la posibilidad de reelección. Bueno, pero es que eso ya sería demasiado una tercera reelección de este señor procurador. Entonces uno dice, ¿dónde están haciendo el reequilibrio de poderes? Entonces yo creo que aquí hay una necesidad, y con esto termino, hay una necesidad real de repensar bien el tema de equilibrio de poderes y su relación con sistema de partidos, sistema electoral. Claro que sí. Yo creo que la parte orgánica de la Constitución tiene problemas. No soy un defensor de que eso no se toque, tiene problemas y tiene problemas serios. Pero creo que si uno va a hacer una macroreforma, una reforma que toca 35 artículos de la Constitución y no menores, altera la estructura de la rama judicial, altera la circunscripción electoral, bueno, suprime la reelección, altera el sistema de nombramientos, eso tiene unos impactos institucionales muy profundos. Eso uno diría, hombre, eso tiene que partir de un diagnóstico que nos digan exactamente en dónde está el desequilibrio de poderes y dónde se está corrigiendo, y eso creo que no existe.
Y eso me parece que es un mal mensaje para el proceso de paz. Es decir, si no tenemos claro qué es lo que hay que corregir, si eso estuviera totalmente claro, uno diría, pues bueno, empecemos a hacerla, pero no tenemos claro qué es lo que se debe corregir y un día aprueban una cosa y luego al día siguiente aprueban otra, a tal punto que de pronto lo que les estoy diciendo, la mitad ya es equivocado porque me baso en lo aprobado en segundo debate en el Senado y de pronto en lo aprobado en el primer debate en Cámara todo cambió. Entonces uno dice, no. Eso es una reforma apresurada, eso es una reforma sin orientación clara, pero es una macroreforma llena de microreformas, algunas muy buenas. Yo no estoy diciendo que todas las microreformas sean muy buenas, pero eso es como que le vaya a hacer uno a una persona una cirugía mayor. Si uno le va a hacer una cirugía mayor, uno dice, le hago esa cirugía mayor por esto, pero uno no le puede hacer a una persona una cirugía mayor que sea el resultado de hacerle al mismo tiempo una cantidad de microcirugías. Eso sale mal, eso sale mal. Yo no estoy en contra de las reformas menores, puntuales, para nada. No estoy en contra de que se hagan de pronto varias en el curso de los años, pero que se hagan al tiempo todas esas, creo que es un riesgo enorme de que quede algo totalmente desarticulado y totalmente problemático, para no hablar de la catástrofe de la reforma a la justicia, que es de cuando uno tiene un conjunto tan heterogéneo de reformas agrupadas en una supuesta reforma de equilibrio de poderes, los riesgos de la introducción de micos crecen exponencialmente, porque precisamente no hay una visión articulada. Entonces yo creo que esta reforma del equilibrio de poderes no le ayuda a la democracia, no le ayuda a la paz en Colombia, por más de que tenga muchos puntos buenos, pero que articuladamente es una reforma desarticulada y que por eso debería limitarse a su propósito originario, suprimir la reelección presidencial y dejar para un debate ulterior el rediseño institucional del Estado colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Uprimi. Ahora el doctor Hernán Andrade, que ha sido coordinador de ponentes del proyecto en el Senado, tiene la palabra. Quisiera comenzar señalando que uno de los, si bien ese fue el origen, o seguramente el móvil de la reforma constitucional, hablábamos aquí al ingresar, yo creo que el propio rótulo que se le colocó a la reforma evidentemente es inapropiado. La reforma no contiene básicamente la línea de equilibrio de poderes. Seguramente ese fue el tema inicial, como lo plantea el doctor Uprimi, básicamente en el tema de la reelección presidencial, la cual tuvo su existencia en Colombia. Sería larguísima la discusión de una reforma que en su momento tuvo un sabor personal, más no institucional, evidentemente, pero era una realidad del país que hoy nos lleva en este momento, a este momento histórico de la negociación política. Y claro que lo que nos llevó al Congreso a reversar, que ha tenido un consenso amplio, es el de, pese a la ley de garantías que se colocó en su momento cuando se aprobó la reelección presidencial, es el absoluto desequilibrio entre el poder nacional, junto a todos los 1.100 alcaldes, a todos los 37 gobernadores impulsando una reelección presidencial, lo que era imposible de sopesar o tratar de equilibrar, así existiera la ley de garantías que de contera o de resultado llevó a una parálisis del Estado durante el periodo en que estaba la ley de garantías. Junto a todos esos factores, llevó a que el Congreso, con unas amplias mayorías y un amplio consenso, coincidiéramos en la eliminación de la reelección presidencial. Ese será una discusión en los próximos años a futuro, porque en términos generales la figura de la reelección presidencial tiene arraigo en el mundo. Fue cuando se habló de la extensión del periodo, pero evidentemente correr un año significaba otro serie de modificaciones en la Carta y hubo el consenso de que dejáramos los temas en 4 años. Yo creo que más temprano que tarde tendríamos que pensar en el periodo de los 5 años. Y ahora acaba de pasar un hecho que incide en este estudio,
que es mantener el principio constitucional de las elecciones separadas territoriales con las nacionales, tal como la Carta del 91 lo tenía. Se pretendía la reelección de alcaldes y gobernadores para tratar de unificar, manteniendo que las elecciones eran días diferentes, pero ese proyecto no pasó y fue hundido por amplia mayoría en la Comisión Primera. Así que la reforma, doctora Gloria Borrero, un saludo muy especial, la reforma es un ajuste institucional, no pretende tener un alcance diferente al rótulo que lo tituló el Ministerio del Interior o el Gobierno Nacional, pero ese es un rótulo que tiene la reforma que no necesariamente es el propósito de la reforma. La reforma tiene unos pilares, toca unos temas que ya se han tocado en el Congreso, en la fallida reforma a la justicia, en otros temas, para tratar de que sí tenga ese ajuste institucional unas consecuencias positivas. Y a grandes rasgos les diría que sí hay unos temas que mejoran el funcionamiento de la vida democrática del país, susceptible de mejora de aquí a junio. Para eso son estos 8 debates, para eso es, para escuchar la ciudadanía y lo que nos escriban, y tratar de que al final de la germinación y consolidación de la reforma le presentemos un buen resultado al país. Uno no puede señalar que porque la fallida y catastrófica reforma a la justicia fracasó en el envío final, que temas y cuerpo central de esa reforma no la podamos recoger porque recibieron amplio estudio. Partiría de esta premisa básica, todo lo que, en cuanto a la invitación, todo lo que tenga que ver con el mejoramiento del sistema democrático, pues tiene una relación con el tema de La Habana. Porque si el principio del fin del conflicto de La Habana lleva a la posibilidad de participación en política de esas personas al margen de la ley o de esas organizaciones, pues es necesario que esas organizaciones tengan un sistema democrático mejorado y que funcione a cabalidad, o por lo menos en mucho mejor forma de lo que hoy viene funcionando. Así que lo que acá sí hagamos, claro que tiene repercusión hacia la vida democrática del país, para que las personas que se alzaron en armas en su momento encuentren un escenario democrático mucho mejor al que lamentablemente hoy funciona en Colombia. Por eso, partiendo de esa premisa, tenemos que tratar de mejorar este sistema democrático. Uno podría señalar el principio con que arrancó el doctor Lizarazo: todo lo pretendemos hacer por norma constitucional, compartido. Temas de umbrales, temas que no necesariamente tienen que estar en nuestra carta política, siempre lo elevamos bajo la línea de que, estando en la norma constitucional, seguramente se genera mayor aceptación o mayor diría, coercibilidad hacia el movimiento, hacia las bases sociales. Ese es un error del Congreso de Colombia, que lo reconocemos, y todo siempre lo tratamos de sacar. Y todo creemos que el mejoramiento de la política en Colombia es a base de normas, cuando esa no es la realidad. Pero yo sí quiero señalar que la reforma sí tiene un cuerpo, sí tiene la eliminación de la reelección presidencial, sí creemos que la manera como está haciéndose la política en Colombia es un desastre total, que hay una crisis, como se elige el Congreso, como se eligen nuestras autoridades locales. Sí creemos que la discusión sobre listas cerradas, y yo cada vez me convenzo de las bondades de lista cerrada a nivel nacional, a nivel de Congreso, y cada vez tengo más profundas dudas del tema de la lista cerrada en cuanto a la democracia local. Porque estas listas cerradas en la democracia local, así le coloquemos una transición hasta el 2022, nos puede llevar, año 2022, cuando se apliquen las listas cerradas en lo local, a una explosión de los partidos, porque la gente se nos vaya a inscribir por firmas, y en lugar de recorrer el camino que venimos recorriendo, de tratar de fortalecer los partidos políticos, se nos termine estallando la democracia local. Esa es una de las grandes dudas que sigo teniendo en el tema de las listas cerradas. Pero ¿cómo no señalar que así como avanzamos en financiación de campañas mayoritariamente estatal a nivel presidencial, aquí avanzamos
en financiación pública de campañas mayoritariamente estatal a nivel de Congreso y para extenderlas también a nivel de democracia local. En mi sentir, ese es punto central de la manera de hacer política, la manera como se financian nuestras campañas políticas. Por eso, acá hay unos temas que se van tocando y que inciden en lo de La Habana. Algo tocó Antonio y algo veo que se tocó profundamente en el día de ayer, como es la presencia y la participación en los escenarios locales, lo que contiene los temas de La Habana que tienen relación con el Congreso, con esta reforma constitucional. Y bastaría señalar que sí hay unas relaciones. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en la manera como se eligen esas circunscripciones especiales de paz que están acordados? Ese es un tema que el Congreso tendrá que desarrollar. Vi que está el interrogante que no va en esta reforma y tendríamos que desarrollarlo. Si ese acuerdo tendríamos que llevarlo a nivel, sería útil llevarlo a nivel de democracia local o de democracia regional, llámese asamblea y consejos. Pero, por ejemplo, uno de los temas que vienen en la reforma tienen incidencia en el mejoramiento del funcionamiento político y tiene incidencia hacia el futuro con el tema de La Habana. Evidentemente, el 50% del territorio nacional no tiene representación en la Cámara Alta, en el Senado de Colombia. Eso que rompe cualquier figura de representación. Claro que defendemos las bondades de la circunscripción nacional y no la vamos a reversar el avance de la constituyente, pero sí tenemos que establecer unos ajustes. ¿Qué vamos a hacer con todos esos territorios de Colombia que hoy no tienen representación en el Senado de la República? Sí existe una discriminación en el Congreso de Colombia, evidente y clara, entre el poder de representación, entre el representante a la Cámara y el senador de la República. Lo hay, lo ha habido y lamentablemente lo seguirá habiendo a nivel cultural y a nivel de funcionamiento del Congreso. ¿Qué vamos a hacer con esos departamentos de la Orinoquia? ¿Qué vamos a hacer con el Chocó? ¿Qué vamos a hacer con Caquetá? Todas esas zonas precisamente donde se vive el conflicto en Colombia. Claro que si la finalización del acuerdo en La Habana es con unas circunscripciones especiales de paz, para Cámara de Representantes, claro que el Congreso está en disposición de aprobar y de reglamentar ese acuerdo y el pueblo colombiano en su momento es vía referendo popular. Pero nosotros podemos ir señalando porque el acuerdo de La Habana no toca con el tema de circunscripciones a nivel nacional a nivel de Senado de la República. ¿Es una reforma insustancial? No. ¿Modificamos amplísimamente la circunscripción nacional? No. Se quedaría en teoría 89, 90 senadores, 11 senadores de estos departamentos, que hoy seguimos sin encontrar la fórmula ideal. Le hemos colocado por habitantes 500.000 habitantes, puede ser otra fórmula, pero en esa de 500.000 habitantes sale con una curul especial de Senado San Andrés, Chocó, Caquetá, Putumayo, Bichada, La Orinoquia, el Senado que es muy celoso, por supuesto, de que le rebajen sus curules, la manera como se elige, quiso reducir a 3 senadores más, Orinoquia, Amazonía y Chocó, San Andrés, pero creemos que lo que se ha hecho en Cámara es lo que corresponde a la realidad del país, que estas zonas del país, que hoy donde realmente se vive el conflicto y falta la presencia del Estado, tenga representación en el Senado de Colombia. Me parece que ese tema tiene una relación directa y tiene una justificación y una razón de ser en esta reforma constitucional. Claro que hay unos temas que tiene que analizarse. El tema de personerías jurídicas, el tema del umbral. Lo que se hizo en su momento en la Constitución Política de multipartidismo, en el 91 rompió, hizo crisis, llegamos a los 78 partidos. Lo que hicieron las fuerzas independientes en la Constituyente, que fueron el Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado, M19 con sus 19 constituyentes, de no reglamentar los partidos políticos y de la proliferación de los partidos políticos para poderle ganar esa fuerza independiente al PRI liberal, que era la hegemonía liberal del momento, ya tuvo su crisis porque eso llevó a 78 partidos. Por eso el Congreso,
iniciativa del Ejecutivo, como un acuerdo político. Hicimos un acuerdo político y colocamos inicialmente el umbral del 2% y después lo elevamos en materia con una transición al 3%. Y ahí está ese umbral electoral que veo el planteamiento válido y sensato de desligar el umbral de las personerías jurídicas. Pero yo veo, por ejemplo, a movimientos como el Polo Democrático que todavía echan el discurso contra el umbral, cuando las divisiones internas de los partidos son las que ha llevado al traste con el fortalecimiento de los partidos políticos. O no nos llamemos a engaños, porque el polo democrático y la izquierda colombiana se atomizó entre el Partido Verde y el polo democrático. No es culpa de la carta política, es culpa de las divisiones internas de los partidos políticos, pero el principio del umbral que existe en el mundo para tratar de fortalecer los partidos políticos está en la carta. ¿Qué haremos y qué tendremos que hacer para que estos movimientos que están hoy al margen de la ley puedan participar en política? Bueno, aquí hay una seña del establecimiento claramente de los pasados meses y de esta semana: mantenerle la personería jurídica a la Unión Patriótica. El mensaje que yo les quiero dejar hoy es que lo que tenemos que estar es en disposición y en el ánimo de facilitar la posibilidad del acuerdo de La Habana e incorporarlo a nuestra normatividad. Ahí estaremos en el Congreso de Colombia y les anticipo que con unas mayorías bastante amplias en el tema de la paz y de legislar a favor de este tema. Por supuesto, si esos señores de la guerra prefieren como finalización del conflicto el tema de participación en política, ustedes lo analizaron ayer. ¿Cuál es el grado? La Corte Constitucional ya tiró línea jurisprudencial. Los que han cometido delitos de lesa humanidad y genocidios, la normatividad, no podrán ser elegibles, porque así está, porque así lo trae la Carta Política, porque nuestras normas internacionales así lo consagran, y ese es hoy el marco que nos ha trazado la Corte Constitucional. Aterrizaremos en la discusión sobre el delito político, la amplitud del delito político, qué tantas conductas nos caben en esa redefinición del delito político. Creo que eso fue parte ayer de la jornada, pero lo que tenemos que tener es ese espíritu abierto por parte del Congreso de Colombia para trabajar en los temas que tengan que ver en esta reforma política con el tema de La Habana. Yo les señalaría, para comenzar a concluir, que la reforma trae elementos, que no sé si ese sea el sentido total del foro, pero sí claramente hay un consenso en el país que el tema del funcionamiento de la sala administrativa no es de la Administración de Justicia, no es el ideal, no fue la mejor concepción de los constituyentes del 91, como se constituyó la manera como se administra la justicia, que esos 7 magistrados, llamados hoy magistrados, que son simplemente administradores, todos tienen unas parcelas de poder dentro del propio Administración de Justicia, y que hay el diagnóstico hecho de que no viene funcionando la administración de la judicial, y si lo podemos mejorar, lo podemos corregir. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo es el nivel? Una junta directiva, vamos a establecer los estadios, y ahí hay unas fórmulas que se han ventilado. Por ejemplo, claro que está la participación de las altas cortes con su delegado para que tracen la política para armonizar la administración de la justicia con las altas cortes. ¿Les confiere un poder infinito? No creo. No creo que le coja, porque ellos escogen en los varios estadios en que está organizado. La primera fórmula que aquí hay en la primera vuelta termina en un gerente judicial. La participación de los jueces, la participación de los tribunales. Estamos buscando una fórmula que nos lleve a un mejoramiento de la administración de la justicia, que hoy el diagnóstico es claro que no ha funcionado en ideal forma a través de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Así que hay temas que sí reúnen consensos amplios en la ciudadanía y reúnen consensos amplios en el Congreso de Colombia. El resto es una discusión de tomar ciertos sectores y opiniones que uno pueda tener, por ejemplo, respetables, como la del doctor Prime, que se la ha oído siempre, sobre el funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación. Eso tiene de largo y de ancho. Y los ejemplos son de lado y lado.
Si estamos elogiando el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, pues Samuel Moreno lleva 4 o 5 años esperando que lo llamen que le hagan la audiencia pública de juzgamiento por el sistema penal, y está destituido hace 4 años por cuenta de la Procuraduría General de la Nación. Y ese fue un hecho que despertó toda el reflejo de la ciudadanía en Colombia. La Procuraduría cumple un papel. ¿Y qué papel? Que cumple en materia. Que hay que hacer unos límites, que hay que tener una doble instancia, que hasta dónde la discusión jurídica de los elegidos popularmente, discusión que se dio esta semana en el Congreso, pero hay papeles de instituciones que no las podemos personalizar, podemos discutir sobre su papel, pero lo que hoy se pretende en el caso, por ejemplo, en el caso de la reforma política, tiene lógica que a nosotros los congresistas que elegimos al procurador y que se crea un lazo mínimo de afecto, él nos investigue disciplinariamente, no tiene lógica. Y es lógico que no sea él nuestro juez. La pregunta del millón, bueno, ¿y entonces quién los va a disciplinar? Esa es una discusión que tiene que darse y ampliarse. Y aquí hay temas, hay amplísimo consenso en el país sobre una realidad. ¿Funciona la comisión de acusaciones en el país? No funciona. 2 ejemplos, el de Rojas Pinilla, 2 ejemplos. El ejemplo inadecuado o mal concluido del expresidente Ernesto Samper. No funciona esa comisión de acusaciones. Entonces, tratar de mejorar o colocar o crear una comisión, llámese Tribunal de Aforado, el nombre no es el ideal, sigue siendo sin ser el ideal, porque el Tribunal de Aforados nació con la posibilidad de investigar y de juzgar. Por supuesto, el nombre es inapropiado en esta primera vuelta del Tribunal de Aforados, pero lo que sí está concebido es que unas personas, magistrados de altísimo nivel, ajenos al Congreso de Colombia, que tengan el músculo político, judiciales, magistrados por fuera del círculo político, puedan hacer la labor de instrucción, la labor de investigación a los altos funcionarios del país. Eso es lo que se quiere. Perdone que personalice ejemplos. Si el país le dolió lo de Merlano y lo destituyó la Procuraduría, yo no sé cómo va a terminar la investigación del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, espero que salga bien, pero no pasa nada. Entonces, si el Congreso se mete a tratar de crear un organismo para por lo menos destrabar esa primera etapa, ¿está cumpliendo una tarea? Claro que está cumpliendo una tarea. ¿Y la tenemos que dejar entonces para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuando los señores de la guerra vengan y entren al Congreso? No, esa es una labor del Congreso que se puede ir evacuando. Y claro que la reforma contiene, pero el tema es bastante discutible. Y si alguien lo sabe, es el doctor Uprime, pues es la carta política, los temas se interactúan, los temas se interrelacionan, los temas van ligados, las funciones ejecutivas, judiciales, de control, es la carta política, y yo no consigo una reforma también que solamente pueda tocar este tema, la puede hacer, pero que hecho que se interactúe en varios sectores y en varias áreas de la administración pública, lo importante es que el producto al final de estas discusiones, de estos consensos, de estos foros que ustedes organicen, nos lleven a construir una buena reforma constitucional. Así que yo les diría que sí la reforma tiene sentido, sí tiene un norte de tratar de mejorar, que no espero para después. Lo de La Habana llegará en su momento y tendremos muchos temas, no necesitarán reforma constitucional, muchos temas que se toquen en La Habana, por ejemplo, la gran discusión de la redefinición del delito político y el tema de la conexidad no necesita reforma constitucional, es en la ley estatutaria que reglamente y desarrolle el marco jurídico para la paz donde tendremos que valorar y mirar el tema de la concepción del delito político. Así que sí tiene un norte, hay unas ventajas, eliminamos la reelección presidencial, tratamos de mejorar la administración de justicia, tratamos de mejorar el funcionamiento de la comisión de acusaciones. Sí, unas cosas que son terribles en Colombia, que los políticos podamos pasar a la rama ejecutiva.
Eso es un tema tabú en Colombia. Yo soy de los que he admitido todas las críticas. La constituyente se hizo con un solo propósito: disminuir las posibilidades del Congreso, la séptima papeleta, los viajes parlamentarios, la introducción del narcotráfico en el Congreso. Ese fue el marco de la Carta del 91. Terrible que una persona, llámese los nombres que quieran en el Congreso de Colombia, que hoy está afortunadamente con unas figuras visibles, puedan pasar del Ejecutivo al Legislativo a ejercer unos cargos. Yo pongo un solo ejemplo. Antonio Navarro, con la experiencia que tiene, en determinado momento, con un fin del conflicto, y dejamos la salvedad de que esto no era para este Congreso, pero pongo el ejemplo de Navarro por cualquiera. Es imposible concebir que alguien del Ejecutivo, del Legislativo, que cumplió su papel, que cumplió una tarea, como la cumplió Germán Vargas, como la cumplió Rodrigo Rivera, como la cumplió Juan Fernando Cristo, como la que cumplieron ciertos políticos que les toca irse del Congreso para poder pasar a la rama ejecutiva. Terrible que puedan pasar a la rama ejecutiva unos líderes que se han formado en el Congreso de Colombia. Vamos a seguir legislando siempre con el tabú del Congreso de la época del 91, o nos podemos pasar a una época limitantes de que el congresista pueda pasar al Ejecutivo. No existen en el mundo, no existen en el mundo. Y aquí nos trae el doctor Antonio Lizarazo una discusión que la podemos traer, pero es que lo que se les olvida al doctor Lizarazo es que la renuncia, la pérdida de las incompatibilidades es previa renuncia a la curul. Yo me voy del Congreso, ya no soy congresista, y voy a ocupar. Si la gestión de negocios durante el año siguiente cabe, la colocamos. ¿Quién se puede quererse beneficiar en esta reforma política de renunciar al Congreso? No, la reforma de algún equilibrio es que el Congreso no siga siendo el patito feo de toda la democracia en Colombia, y que sí pueda pasar, y yo la defiendo abiertamente, y hacemos todas las discusiones y hacemos las mejoras. Y si usted, doctor Lizarazo, considera que debe ir el parágrafo para que el que renuncie a la curul no se aparezca en ningún despacho público a hacer ninguna gestión de negocio, la colocamos. Pero el principio rector de que el congresista en Colombia, después de irse de su curul, pueda pasar a un cargo ejecutivo o ir a competir por la alcaldía de Bogotá o por la gobernación de su departamento, claro que la defendemos acá y en esta reforma política. Así que aquí estamos para abrir esa discusión, para señalar que esa reforma contiene temas importantes, que seguramente está mal titulada en el equilibrio de poderes, pero que cuando usted hace el análisis de lo que hay, aquí hay temas como el de mujeres, y cómo no tocar el tema. Esta cremallera está concebida, la participación, claro que eso podría funcionar en esta clase de listas cerradas, porque la participación hoy de mínimo el 30% la podemos colocar en el mínimo el 50%. ¿Y qué pasa con que las mujeres estén en el mínimo el 50%? Pues como tienen que elegirla por el voto preferente, en la bondad de la lista cremallera con la participación de mujeres, que usted presenta la fórmula, y esa discusión que se ha dado, si es 1 entre 2 o 1 entre 50, una cada intercalada. Claro, si yo voté la paritaria, pero ojo, es que ya es una mejora. Ahora lo que existe es la obligación de que las mujeres, el 30% de la lista estén las mujeres, pero eso no les garantiza la elección. Como está la fórmula en Senado, que es 1 alternado, o como quedó la Cámara, 1 cada 3, ya les garantiza que la tercera parte del Congreso van a ser mujeres si jugamos con listas cerradas. Así que la gran crítica de Senado y Cámara, fíjate que la discusión ya se da es en el porcentaje, no en la materialización, porque cualquiera de las dos fórmulas conduce a una mejora al nivel de participación de mujeres, que hoy apenas ha llegado al 20% con la fórmula de estímulo. ¿Eso es una bondad? Claro que es una bondad de lo que creemos que debe mejorar y estimular la participación de la mujer en las diversas instancias del poder público. Así que estamos abiertos, creemos que los temas tienen que tratarse. Ayer se habrán tocado los temas, Alejandra. Yo lo que creo es esta mañana, en esta reflexión, las discusiones de fondo no se han dado, la de justicia, esta es la etapa final de esa negociación, la de justicia transicional y la de la parte del delito político. ¿De qué depende esto? El 80% de los colombianos dice sí a la paz, pero a esos HPs, guerrilleros, tras lo que sabemos,
no podemos llevarlos al Congreso. Y hay que meterle 120 años de cárcel. Antes sí la paz, pero ¿y quién le pone la cascabel al gato? ¿De quién depende que mejore el ánimo de la ciudadanía? De nosotros sí, haciendo gestos positivos. ¿Y de quién depende en buena parte? De la guerrilla. De la que opera allá en el Caquetá, de la que opera en provincia. Mientras la guerrilla siga en esa actitud, quemando carros para demostrar su poderío, extorsionando cada uno de los comerciantes, ¿a qué horas la sociedad colombiana acepta por el voto popular que los miembros de los actores armados y en qué nivel puedan llegar al Congreso de Colombia? Así que ya me pasaron la tarjeta amarilla para decirles que en el tema del vínculo de la reforma política con esto depende del Estado, de las negociaciones, del estado en que se coloquen los actores armados, de la disposición que tenga el establecimiento colombiano, y lo que les puedo afirmar es que en el Congreso de Colombia tenemos una amplísima disposición de ánimo, una amplísima voluntad política para que lo que se acuerde en La Habana se haga, se ratifique en el Congreso de Colombia, pero ello no significa que no podamos legislar anticipadamente sobre imperfecciones del sistema democrático en Colombia. Muchas gracias, doctor Andrade. Ahora vamos a dar el uso de la palabra, pero antes Alejandra Barrios, directora de la MOE, nos hará también algunas reflexiones sobre el tema objeto de este panel. Antonio, muchísimas gracias. Te voy a pedir 15, hazme así a los 15 minutos, porque sí es muy importante que podamos como conversar con el doctor Andrade, con Rodrigo, y antes de terminar este panel. Pues, doctor Andrade, le voy a pedir que nos pasemos a ir juntos el próximo semestre. Porque yo sí creo que si hay algo que hacer, es que tenemos que ir a discutir el tema de la reforma de equilibrios de poderes por todo el país. Si hay algo que a mí me ha sorprendido en esta discusión, pero digamos que lo tomo con beneficio inventario, es que a diferencia de otras reformas de carácter constitucional, donde inclusive se hacían audiencias públicas en los diferentes departamentos, la discusión se ha centrado en el Congreso de la República y entre el Congreso de la República y el Ministerio del Interior. Y creo que sí vale la pena que hagamos ese ejercicio, además, porque usted estuvo muy presente en los ejercicios pasados de discusión de reformas políticas y electorales a lo largo del país. No tenemos que tenerle miedo, ni creo que tampoco sea negativo avanzar hacia diferentes reformas de tipo político. Nosotros, y como varios de ustedes me han escuchado, no hemos ido a un solo proceso electoral, sino que en el anterior, a un proceso electoral con las mismas reglas de juego del inmediatamente anterior. ¿Eso qué significa? Que hemos tenido que ir ajustando la Constitución a los calores, a los sabores, a las formas de nuestro entorno político. En 1993 hacemos el primer ejercicio grande de reforma con el objetivo de cerrar ese gran espectro que habíamos abierto con la reforma de 1991 con toda la Asamblea Nacional Constituyente. Y en el 93 nos dimos cuenta que teníamos que hacer un ejercicio de cerrar. En el 2005 hacemos la reforma, incluyendo la reelección presidencial, que es donde nos empieza a abrir entonces el camino a este tema del equilibrio de poderes. Nos vamos al 2009 y hacemos, creo que una de las reformas más importantes que tiene que ver con el tema de responsabilidad política, y llegamos a la reforma del 2014, y yo creo que la pregunta que yo me hago hoy es, ¿qué es lo que queremos en la reforma del 2014? Entonces nos ponen un título y nos dicen equilibrio de poderes, y coincido completamente con Rodrigo y con el doctor Andrade. No estamos hablando de un equilibrio de poderes, no cumplen ni las condiciones ni lo que nos estaba explicando el doctor Uprimi, pero tampoco creo que estemos avanzando hacia donde nos estaba diciendo el doctor Andrade. ¿Qué ganamos? Fuertísimo en el 2009. Ganamos en responsabilidad política. ¿Y por qué ganamos en responsabilidad política? Porque teníamos en ese momento clarísimo que teníamos que derrotar la relación entre ilegalidad y política. Pero todos los que hemos hecho observación electoral y todos los que hacemos seguimiento a los procesos electorales hemos visto que a medida que se fue disminuyendo o posiblemente haciendo más difícil identificar esas relaciones entre ilegalidad y política, lo que se terminó volviendo un botín para el ejercicio de las campañas políticas fue el Estado.
Razón por la cual yo no puedo dar más que la bienvenida a la iniciativa de ampliar la responsabilidad política hacia los delitos de la administración pública y del patrimonio del Estado. Y me parece que esa es una discusión válida y es uno de los temas que reconozco dentro de esta propuesta de reforma de equilibrio de poderes. Tiene un reto para las organizaciones políticas, doctor Andrade, un reto muy fuerte, y es que las organizaciones políticas tienen que fortalecer la relación entre los candidatos elegidos y las organizaciones políticas. Porque si les están diciendo que se van a hacer extensivas las sanciones para aquellos candidatos que fueren condenados o hayan sido condenados por delitos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, eso significa que los partidos políticos deben tener una gran capacidad de seguimiento y control frente a aquellos que están gobernando, tema que usted sabe que hoy no existe. Hoy prácticamente alcaldes, gobernadores, concejales quedan elegidos y la relación con el partido, además con la discusión no finalizada de qué es participación en política, es muy difícil y allí ustedes están adoptando unas responsabilidades muy fuertes. Llamo la atención cuando incluyen patrimonio del Estado y llamo la atención porque están entrando un gran amplio catálogo de delitos en los que se incluyen acciones que causen menoscabo, disminución, uso indebido, deterioro o pérdidas de bienes o recursos públicos. Creo que vale la pena revisar con mucho cuidado hasta dónde desean llegar en términos de las responsabilidades que se están estableciendo a los partidos políticos. Pero si avanzamos por ese lado, adivine qué, nos volvemos usted y yo a encontrar con la discusión del 2009. El Congreso de la República avanza por un camino por el lado derecho, pero lamentablemente en la discusión lo que termino viendo es que se encarga de establecer unos candados que esas buenas intenciones que ustedes plantean, que todos saludamos, que nos levantamos y aplaudimos, se hacen absolutamente imposible de aplicar. Y le voy a decir por qué. Hacen muchísimo más restrictivo la decisión tomada en el 2009. Vea que ahí ya teníamos un candado y nosotros dijimos muy bien, lo ganamos porque simbólicamente el tema de responsabilidad política es muy importante. Pero nos decían que solamente surgía la responsabilidad política por condenas establecidas durante el periodo del ejercicio del cargo. ¿Sí o no? ¿Eso es posible en Colombia? No, eso no es posible en Colombia. Y yo retomo su ejemplo. Si me fuera para los delitos de lesa humanidad, narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática y vínculos con grupos armados ilegales, pero además si los hago extensivos contra los patrimonios del Estado y delitos contra la administración pública, tomo el ejemplo de Samuel Moreno. Si le aplicamos la regla, Samuel, que ustedes están estableciendo en este momento, en esta reforma constitucional, ni el pueblo democrático tendría ningún tipo de responsabilidad política y aquí no estaría pasando nada. Porque además, en esa capacidad de generación de ideas que me sorprende en el Congreso de la República muchas veces para hacer propuestas que sean completamente inviables, me aparece una medida absolutamente restrictiva a este régimen de responsabilidad que me cobija lo que ganamos, con muchísimos debates en el 2009. Porque es que esto sí ya sería imposible. Tiene que haber, para que pueda haber una sanción de responsabilidad política, una medida de aseguramiento al momento de otorgamiento de aval. No, pues bienvenido a mi mundo. Eso no existe. Es decir, no creo que ni el Partido Conservador, ni el Partido de la U, ni el Partido Liberal, mucho menos su partido, le vaya a entregar el aval a un candidato para que sea candidato una persona con medida de aseguramiento. Pero entonces además, si la persona no es condenada en el periodo que ejerce el cargo y no tiene medida de aseguramiento, entonces no hay ninguna responsabilidad política para la organización. Yo sí creo que vale la pena que demos el debate, porque a la gradería le podemos hablar. Pero creo también que afortunadamente hay más y mejores calidad de investigadores y más organizaciones haciendo seguimiento a este tipo de pena. Dos solicitudes que creo que vale la pena revisar. Se está incluyendo los crímenes de genocidio y de guerra. Creo que vale la pena que esos temas los abstraigamos de este debate, los saquemos de este debate y los llevemos a donde deben estar. ¿Dónde deben estar? Cuando estemos discutiendo el marco jurídico para la paz. Y no le metamos bulla
en este momento, porque inclusive cuando nosotros estamos hablando de crímenes como genocidio, pues obviamente ya los tocamos en el 2009 porque tenemos incluido los temas de lesa humanidad. Voy rápidamente al segundo tema para que no empiece a acodarme Antonio, el Tribunal de Aforados. Bueno, el Tribunal de Aforados, esto sí es una perla. Digamos, yo sí creo que no lo hubiéramos podido hacer mejor. Vea, yo quiero explicarles a ustedes muchas veces a la colombiana cómo resolvemos el problema. El principal problema identificado hoy en la comisión de acusaciones para hacer una reforma es la impunidad. ¿Sí o no? Entonces el Congreso de manera muy seria, y no voy a echar solo la... No voy a decir el Congreso, Ministerio del Interior, porque lo he visto muy activo, toma la decisión de hacer una reforma. Impunidad. ¿Qué significa? Que no ha sido capaz la comisión de acusaciones de juzgar a lo que es quienes fueron. ¿Quiénes fueron hoy? El presidente de la República, el fiscal, magistrados de las altas cortes, magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Estamos hablando de 76 personas que tienen, hoy 76, 80 personas más o menos que tienen el fuero, con las que enumeré rápidamente. Calculen, es que somos increíbles. Como no podemos ser eficientes juzgando a las personas que hoy tenemos aforadas, tomamos la decisión de aforar al procurador, al contralor, al defensor del pueblo, estuvo metido el Consejo Nacional Electoral, que son 9 magistrados, y el registrador. Además, y ahí sí reconozco, hacía falta el vicepresidente de la República. Hago anotación principal. Soy de las personas que está absolutamente convencida que en este país tenemos que dejar de legislar para generar privilegios, y privilegios de los que más poder tienen. Quien debe tener fuero especial en este país es el presidente de la República y el vicepresidente de la República. No entiendo los otros fueros. No me parece serio los otros fueros. Pero si solamente no hacemos eso, ¿no? Entonces, ¿vamos a solucionar un problema de impunidad aforando más personas? Bien, vamos bien. Creamos un tribunal de aforados, súper, con todo respeto de mi autoridad electoral, a la que respeto y sigo con muchísimo juicio en mi deber de ser observadora electoral. Venga, yo esta película yo ya la vi. El tribunal de aforados que están creando, 2 puntos, se llama algo parecido al engendro del Consejo Nacional Electoral. Mejorando lo presente, porque era antes, sin tirarle piedras a la gradería. Unos magistrados, es decir, unos jueces que no tienen capacidad de juzgamiento. Cuando yo leo lo que se está aprobando, lo que yo estoy viendo, honestamente, y yo invito a que llamemos cada cosa por su nombre, es unos fiscales de aforados. Investigan y recomiendan juzgar. Es lo que estoy viendo. Unos fiscales. Resultado de la vuelta de llamar los magistrados para planeación nacional, súper chévere, 5 desempleados menos. No van a tener el Ministerio del Interior, porque le digo ya, gratis, si evaluamos la medida tomada dentro de 10 años, esta medida, ¿qué va a pasar? La impunidad va a seguir igual. Porque mantenemos, para no hacerle el cuento largo, palabras más, palabras menos, el trámite que hoy tenemos en el Congreso de la República, que pasa a Cámara de Representantes, juzga Senado de la República. Y establecemos, entre comillas, respetuosamente, como una leycita de punto final. Una ley de punto final, porque lo que hoy tiene la Comisión de Acusaciones va a seguir en la Comisión de Acusaciones, no pasa al Tribunal de Aforados, al que tampoco es que le tenga mucha, digamos, ya, no voy a explicar más, no le tengo mucho más, pero con algo que yo además los invito a que revisen. Cuando el Senado de la República juzga, cuando la Cámara de Representantes también acepta la función de juzgar o de recomendar el juzgamiento, las decisiones tienen que ser públicas. Ese voto no tiene que ser secreto. Y este no es el capricho mío del que estábamos la otra vez discutiendo frente a que voten, que el voto sea público y no sé qué cuando estamos hablando de bancadas. No. Es que lo que tenemos ahí
son unos jueces, es un Senado de la República o una Cámara de Representantes que toma la forma de juez, que está juzgando a los más altos dignatarios del Estado, ya muchísimos más, y que tengo yo como ciudadana, el derecho a conocer cuáles fueron los salvamentos de voto de los diferentes senadores o representantes de la Cámara para que se absolviera o no a un alto funcionario. En secreto, no. Y ya termino, juro que lo termino. Y se me cae la mano de temas por eso, pero el próximo año nos pasamos a ir juntos. El tema de género. Y yo no puedo cerrar esto sin hablar del tema de género. 12 departamentos de este país. 12. Desde la Constitución de 1991, que llevó a este país a la modernidad, que nos dio una Carta de Derechos maravillosa, no han elegido una sola mujer a la Cámara de Representantes. 12 departamentos, tenemos 32. No solo le debería dar vergüenza a la clase política, nos debería dar vergüenza también a nosotros como ciudadanos. Porque el equilibrio de poder entre hombres y mujeres no solo nos lo dan, sino también nosotros en nuestro ejercicio de votación tenemos que reclamarlo. Pero me voy a la reforma, 12 departamentos. 14 departamentos en estas últimas elecciones inscribieron menos del 20% en sus listas para mujeres. ¿Por qué? Porque es que el menor número de departamentos son solamente 12 los que tienen que cumplir la ley de cuota de inscripción de listas. Entonces nosotros hicimos fiestas cuando salió el 30%, pero cuando uno ve el mapa, cuando yo vuelto a mirar el mapa, veo que solamente 14 deben cumplir ley de cuotas, mi mapa se ve vacío, pero además de los que tienen que cumplir ley de cuotas, Norte de Santander, Cundinamarca y Tolima lamentablemente perdieron la representación de las mujeres. ¿De qué estamos hablando? Y yo aquí sí quiero señalar que nosotros a veces confundimos, y por la desconfianza que tenemos, de las reformas constitucionales con la elaboración de las leyes. Estamos pidiendo algo simple y sencillo, que queremos dejar claro que no es una concesión, es un derecho. La Constitución de un país nos dice para dónde vamos todos como comunidad, qué es lo que estamos soñando, qué es lo que queremos, qué es lo que yo quiero para mi hija, qué es lo que quiero para las hijas de mis hijas o para los hijos de mi hija. Y es que este país reconozca que en términos de género se reconoce la equidad, reconocemos el equilibrio, reconocemos la universalidad en el ejercicio de la política. A mí, con eso en la Constitución, me basta. Paridad y universalidad en el ejercicio de la representación política. Si quieren, vamos después la discusión en la ley estatutaria frente a la alternancia. Pero como principio constitucional es fundamental. Y esa discusión que en el Senado se ganó, la vimos hundirse en la Cámara de Representantes. Y yo sí hago un llamado para la mesa de género del día de hoy, para que vamos sobre ese tema una discusión a fondo. Pero más que la discusión a fondo de cómo estamos representadas, que ya lo sabemos, cuáles son las estrategias que vamos a tener de incidencia política para hablar del tema de género, universalidad, representación, paridad. Porque fue la Cámara de Representantes, es decir, los que ustedes eligieron en sus regiones, quienes vinieron a Bogotá a hundir la posibilidad de que no solamente participemos en política, eso ya lo tenemos, a que los partidos políticos se tome en serio la participación de la mujer en el ejercicio de representar. Gracias, Antonio. Sí, el doctor Hernán Andrade se tiene que retirar porque tiene un vuelo. ¿Cuánto tiempo? Regálame contrarréplica y les dejo el cuero. Y les dejo la espalda. Es que tengo vuelo y siempre le dije en las reglas de juego que era de 8:30 a 10. Esta lluvia
de ideas de la doctora Alejandra. Una cosa es el deber ser y otra cosa son los votos en el Congreso. Así que yo les hago una llamada al pragmatismo, a la mesa de género. Siempre, siempre en mis votaciones podrán ustedes mirar, ustedes que son investigadores, he ayudado al tema. De que el 30% de las listas tengan mujeres, casi se hunde esa reforma. Yo era conciliador porque la Cámara dijo no puedo ir el 30%, yo dije el Senado o va o se hunde toda la reforma, perdone, así fue, 11 de la noche. Así que a mí no me pueden sindicar, me gustan mucho más las mujeres que los hombres. Pero ojo, una cosa es lo que uno quiere, y aquí la vehemencia, la doctora Alejandra, y otra es levantarse los votos en el Congreso. La lista cerrada tiene unos francotiradores terribles. Y los mecanismos para ver si los logramos pasar es la transición y el año 2022, y puede que nos digan que el 2030, para que no haya nadie que esté en el Congreso. Entonces, tú dices, después discutimos lo de la alternancia, pero lo que expliqué ya, cualquiera de las dos fórmulas es mejor a lo que hoy hay. Cualquiera de las dos fórmulas nos lleva a garantizar mínimo el 33% de las mujeres en asambleas, consejos y Senado y Cámara. La que votó con lista cerrada. Bueno. Si lista cerrada no pasa, es que este es dentro del contexto de la lista cerrada. Listo. La otra es lo ideal. Le pongo el ejemplo orgullosamente de mi partido conservador. Es enquilosado y viejo y retardatario. A ella no le sirve ni la lista cerrada, porque entre las primeras 8 votaciones hay 6 mujeres. Ponga de trompo en loña, dicen en mi tierra. Entonces es un tema. Hay 6 mujeres entre las primeras 8 votaciones de los 18 senadores conservadores. Entonces, en la paritaria no le sirve. Y tenemos sindicato allá de las 6 mujeres. Miremos cuál es la mejor fórmula para estimular. Claro que el 30 sirvió, claro que la lucha que ustedes dieron sirvió. Porque hoy hay en el Huila de 12 diputados, aquí no vengo, no sé, ahora algún paisano, hay 5 mujeres. Entonces, del Huila hoy, de 12 diputados, hay 5 mujeres. Así que ya el 30% ya permitió la estimulación de la participación. Y ya el porcentaje en el Congreso mejoró. Lo que pasa es que de la noche a la mañana, ojalá por bolígrafo, esos machistas y esos hombres del Congreso permitan que con votos o sin votos, la mitad de las mujeres vengan al Congreso. Vamos a ver si eso en la práctica, con a voto limpio en la segunda vuelta, logramos. Por eso busquemos fórmulas que sean la realidad de lo que vaya a pasar en la segunda vuelta. Y no apretemos todo, porque podemos terminar hundiendo lo que hoy ya es una mejoría, incluido lo de la Cámara. El tema es complejísimo y me imagino que está todo el tema de la medida de aseguramiento. Sí hay responsabilidad. La reforma trae en uno de esos incisos un tema que no sé si lo eliminaron en Cámara, que los jefes de los partidos respondan aún después de concedido el aval. Sí, por eso le decía que por eso. Cuidado con eso. Por eso. Entonces eso tiene. ¿Qué ha sucedido también? En esa lucha de aumentar los aforados, que también se persigue políticamente a cualquier alcalde sin con una medida de aseguramiento y lo sacan del RIM. Entonces alguien dijo, entonces hagámosle un régimen especial a los alcaldes a nivel de tribunal. Eso se hundió en el Congreso de Colombia. Pero el principio rector de la silla vacía está, Alejandra, y está extendido a estos delitos. Tú dices, no metamos los de genocidio porque le generamos ruido, lo podemos sacar en la segunda vuelta. Yo acepto la invitación a pasar a convivir con la MOE y con Alejandra entre enero y marzo y mayo, para que la lluvia de ideas que van a resultar nos resulten. Por ejemplo, el tema, usted dice, terrible lo que hoy quedó de aforados. No es terrible. Porque como en Colombia, si alguien sabe de este tema es el doctor Rodrigo Primi. Se mezclaron los dos temas del juicio político y el tema judicial y se mezclaron. Entonces lo primero que hay es que no hay una diferencia clara entre qué es la responsabilidad política del reloj, o del viaje, o del transatlántico, o del crucero, a un juicio político, al juicio penal.
pero que 5 pro hombres o pro mujeres, porque el decir pro hombre ya es machista, el 5 pro mujeres, conformen esa comisión para que haga la primera etapa. Es que siempre partimos de la base, que como el Congreso no sirve para nada, que como no son capaces de juzgar, ¿usted cree que una investigación seria, hecho por 5 personas, de lo que nos recomienden a la Cámara y al Senado, puede ser desestimado? Lo que pasa es que uno no llega a nada porque nunca sale de la comisión de absoluciones. Entonces, el día que haya alguien seriamente haciendo una parte instructiva, una parte seria de la primera parte, y yo sí, aquí viene toda la discusión, yo no considero, viene la discusión de los aforados. ¿Quiénes pueden quedar de aforados? Entonces dejemos al presidente del vicepresidente y sale, y uno dice, bueno, y estos magistrados, todos los mandemos para la justicia ordinaria. Esa es otra discusión de fondo. Pero nos quisieron dar todas las explicaciones por qué el procurador y el defensor no estaban. ¿Y por qué sí estaba el fiscal y no estaba la contralora? O el contralor de la época, ¿no? Pues, el mismo rasero, si vamos a colocar los aforados, coloquémoslos a todos, o la discusión, o saquemos a todos y dejemos el presidente y el vicepresidente y todo lo dejamos en la justicia ordinaria. Pero ojo, el buscarle una alternativa a la operatividad de la comisión de acusaciones es una salida. Esa es una, puede que el origen, quién lo postula, si tiene que tener 70 años, si tiene que tener cuánto de experiencia judicial, esa es otra discusión. Pero la reforma lo que va encaminada es a que sí opere en la parte instructiva y que no queden esos aforados en la etapa, en la comisión. Ese es el principio. ¿Cómo lo desarrollamos? Esa es la discusión. Y no todo es terrible en el Congreso, no somos los trogloditas ni los malos del paseo, de que todo lo que nos vaya a llevar va a ser absuelto y va a ser enterrado y el Congreso no opera. Pues entonces si el Congreso no opera, los juicios políticos son de la razón de ser, de la esencia del Congreso, de cualquier Congreso del mundo. Lo que pasa es que no opera los juicios políticos en Colombia por los antecedentes que existían. Así que la discusión es de marca mayor. No estamos desvertebrando la carta, queremos mejorar la circunscripción nacional, queremos eliminar la reelección presidencial, queremos mejorar la administración de justicia. Si me señalan que aumentar la edad de los magistrados es bueno, yo sigo creyendo que es bueno, que la edad hábil de los magistrados debe subir de 65 mínimo a 70, en otra parte son vitalicios, subir la característica de los requisitos para llegar a magistrado, para que no nos lleguen esos magistrados tan buenísimos, pero tan jovencitos que los preferimos muy buenos, pero con un poco más de experiencia. Así que les dejo el cuero, les dejo la espalda, les dejo todo lo que quieran, pero estamos dispuestos a hacer la discusión. Yo soy ponente, coordinador ponente, y estoy abierto, Alejandra, a lo que ustedes me planteen antes de marzo, cuando... ojo, si pasa por la Cámara, que aspiremos que pasa por la Cámara, la próxima semana, la reforma de equilibrio de poderes. Muchas gracias, Alejandra. Doctor Hernán, muchísimas gracias, de verdad, y siempre bienvenido a esta casa. Bien, como el doctor Rodrigo Uprime también tiene que retirarse y acabamos de acordar hasta las 10:30, a las 10:30 se tiene que retirar. Entonces vamos a darle la palabra a los asistentes y de pronto nos concentramos por ahora en preguntas al doctor Uprime y luego continuamos debatiendo algunos minutos más. Pero antes de darle la palabra, yo quisiera... digamos, como presentar de manera general lo que aquí se ha, resumir de manera general lo que se ha dicho. El doctor Uprime nos ha dicho claramente en relación con la reforma, que realmente esa reforma no permite comprender cuál es el supuesto de desequilibrio de poderes que pretende recomponer, que tiene aspectos positivos, aspectos buenos, pero que en su conjunto es una reforma inconveniente e inoportuna. Y que debería concentrarse esa reforma a eliminar o a prohibir la reelección, y que indudablemente se cruza con los acuerdos de La Habana en materia de participación política. El doctor Andrade, por el contrario, él resuelve de pronto esa interrogante sobre la naturaleza de la reforma en materia de equilibrio de poderes, y dice, no, es que no es una reforma de equilibrio de poderes, ese es
el rótulo que se le dio, ese fue el rótulo que le puso el gobierno, pero realmente es una reforma de una serie de ajustes institucionales que tiene un norte porque pretende mejorar la democracia, que indudablemente se cruza con acuerdos de La Habana, pero que independientemente de eso el Congreso tiene que seguir legislando porque no pueden esperar. Y finalmente, Alejandra nos plantea, digamos, entra en una serie de consideraciones concretas sobre el contenido de la reforma, pero me parece que la intervención de Alejandra plantea un problema muy interesante. Bueno, además, luego de advertir todas las inconsistencias, incongruencias y problemas que tiene la reforma, pero yo creo que, yo aprecio, digamos, que nos plantea un debate muy interesante, que es digamos, la tensión que hay o la relación que debe existir entre el debate político y el componente técnico de las reformas, al que poco cuidado se le pone. Porque es que probablemente llegamos a acuerdos políticamente, equidad de género. El problema luego son las reglas concretas técnicas que permiten hacer realidad o materializar o realizar ese principio. Y así ocurre con el tema de las circunscripciones, todos estos temas de la reforma política y electoral tiene, por supuesto, ese componente político que es al que más atención se le presta y muy poca atención al componente técnico de la reforma. Entonces, doctor Uprime, le vamos a dar la palabra a los asistentes para que planteen interrogantes. Si quiere, aprovechamos al doctor Uprime antes de que se vaya para que nos responda. Pues para la mesa, especialmente para el doctor Uprime y para Alejandra también, en el tema de equilibrio de poderes, a mí me preocupa mucho que solamente se cierre la discusión y la reflexión a que los poderes son, digamos, en orden a los poderes con los que está conformado el aparato estatal, y no un asunto que pasa, que atraviesa la cultura, digamos, del orden, de la construcción de la sociedad, que es realmente el asunto de los poderes, y hablo concretamente de los poderes por los que están conformados esta sociedad, hombres y mujeres. Entonces, no sé si en el tema de, en el tema de equilibrio de poderes, la reflexión queda muy instrumentalizada a cómo se hacen ciertos procedimientos, a cómo se garantizan cuantitativamente la representación, cosa que me parece muy importante, de las mujeres, pero se deja un poco de lado los dispositivos necesarios para transformar y para cambiar una cultura patriarcal. Yo sé que la lucha nuestra, la lucha de la causa mujeres por garantizar una paridad es muy importante, pero tampoco nos garantiza que la paridad de las mujeres que lleguen al Congreso sean representantes de la transformación de la cultura patriarcal que está al fondo del desequilibrio de los poderes de la sociedad. Entonces, me parece que instrumentalizar tanto la reflexión, enmascara un poco, crea opacidad sobre un tema de fondo. Ya lo hemos vivido además en las reflexiones en las regiones y también a nivel país, cuando vemos que muchas senadoras pues se abanderan de causas completamente masculinizadas, e incluso causas que van en detrimento de las mismas avances del posicionamiento, del reconocimiento y de la legitimidad de la participación de las mujeres en el ámbito público. Eso me preocupa, porque desde el asunto de la violencia, cuando salen senadoras a legitimar procesos de violencia contra las mujeres, y creo que todos y todas le escuchamos a varias senadoras saliendo a decir que prácticamente una niña que había sido víctima de una violencia X o Y o Z, que era culpa de ella por haber salido yo no sé cómo, y en fin. Eso no nos garantiza que este asunto que está de fondo en el desequilibrio de los poderes de la sociedad se transforme si no incidimos también en asuntos de cultura. Para poner un ejemplo, la cuota de las mujeres en las listas de las asambleas, de las listas de los partidos, está totalmente instrumentalizada, y creo que todos aquí, todas que hemos estado en estos procesos, se colocan a las mujeres para cumplir la cuota del 30% en las listas, a la mamá, a la hermana, a la novia, a la secretaria, a la y rellenan con eso, sin ningún tipo de proceso interno al interior de los partidos, sin ningún tipo de transformación cultural, sin ninguna capacitación, además la culpa es de ustedes.
La culpa es de las mujeres que no participan. La culpa es de ustedes que no les gusta y que no saben participar. Creo que ahí hay un tema que no se puede perder de vista en la instrumentalización, que también es importante, pero que no puede enmascarar este otro asunto. Muchas gracias, muy amable. Doctor Uprimi, usted dijo que el proyecto de equilibrio de poderes tenía vacíos, los silencios. El activismo judicial ha traído desequilibrio de poderes. Ha habido invasión de jueces en temas legislativos y de jueces en la ejecución de políticas. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que debería contener una reforma de equilibrio de poderes para impedir esos hechos que le acabo de decir? Rodrigo, convencida de que tu respuesta no sería jamás desde la perspectiva del pragmatismo político, sino desde la pureza jurídica y del convencimiento, como sabemos que tienes, frente a la urgencia de la igualdad en Colombia, quisiera conocer tu posición, tu argumentación frente al debate que nos ha ocupado hoy de manera interesante y que en días pasados fue así. No sin antes decir además, ahora sí yo voy a dar una nota pragmática desde el punto de vista político, el hecho de que en el 2015 coincida justamente la decisión del final del Congreso frente a este tema de la paridad, la alternancia y la universalidad con las elecciones locales, indudablemente será la principal posibilidad para que nosotras, las mujeres a nivel nacional, en ese contexto laboral del 2015, podamos hacer una mayor y mejor presión y ejercicio de incidencia en el Congreso. Pero eso lo digo yo desde el lugar nuestro. Quisiera el tuyo desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista, dijéramos, del alcance de la igualdad a partir de este debate en el que está inmerso el país. Yo creo que hay dos temas gruesos en las preguntas. El tema, entonces voy a responder a las preguntas del público y luego voy a hacer algunos comentarios a la intervención del senador Andrade. Obviamente Colombia requiere reformas legales y constitucionales para superar los desequilibrios de género en la sociedad y en la política. Eso, digamos, lo tengo claro. Como dice Antonio, es más claro el principio, las herramientas y los instrumentos son a veces más difíciles de materializar y concretar. En esos elementos nosotros apoyamos la idea de que si hay lista cerrada, haya una lista cremallera. Nos parece que puede ser un instrumento poderoso para aumentar la presencia de mujeres en los cuerpos representativos. No elimina toda la cultura patriarcal, obviamente que no, pero tiene todos los efectos positivos que han sido documentados a nivel comparado de las acciones afirmativas que logran cambios relativamente rápidos de los desequilibrios de género, y por eso yo apoyo todas esas propuestas, que toca luego mirar en detalle técnico cuáles son las más apropiadas, cuáles son las que funcionan mejor. Lo que yo veo problemático es que ese tema que es tan trascendental sea un tema minoritario inscrito en una reforma que va a tocar cosas por todos lados. Y entonces que por esa vía, como diciendo, aquí hay elementos positivos que podrían avanzar en tema de equidad de género, termine uno legitimando o apoyando una reforma que yo creo que va a terminar siendo, ojalá me equivoque, una reforma catastrófica semejante a la de la reforma a la justicia. Entonces, por eso yo lo que plantearía es, plantéese un acto legislativo específico para el tema de desigualdad de género, con propuestas específicas únicamente en este campo, pero que eso no esté ligado al tema de circunscripción territorial en el Senado, que ya es grandísimo. Ese tema de que hay territorios que no tienen representación, eso es un tema gruesísimo de debate, que eso genera desigualdad en la representación política. Uno dice, genera desigualdad en la representación política, de pronto darles obligatoriamente curules en el Senado es lo que va a generar desigualdad en la representación política, porque el voto de alguien de Bichada va a valer más o menos 35 veces el voto de alguien en Bogotá. Y ese debatico que es un debate fuertísimo de filosofía política y electoral,
Entonces no se hace con el argumento es que tienen que tener representación y sin que haya habido una discusión seria de ese tema. Entonces, el propio debate del elemento positivo de incrementar la responsabilidad política que hizo Alejandra con el senador, lo que mostraba Alejandra es que la idea es muy buena, pero la fórmula está saliendo mal. Y yo creo que eso está pasando en todo, en este proceso. Está lleno de algunas, yo no creo que sea una reforma pensada perversamente, no, yo creo que se metieron en una inercia y ahora no pueden salir con una cuestión de honor y en todos los temas se quedan en los temitas. Por eso yo creo que la metáfora de le voy a hacer una operación por todos lados de su cuerpo al tiempo, pero yo no sé qué es lo que usted tiene de manera general. Pero es que usted tiene un problemita aquí en la rodilla, al mismo tiempo le hago lo de las calzas, le corrijo el ojo y le voy haciendo al mismo tiempo el tema de la desprendimiento de córnea, todo al tiempo. No, o sea, eso es una macro reforma hecha de micro reformas. Yo no creo que el tema de género, que es tan importante, debe quedar ahí. Debe tener una reforma específica. Hacer propuestas para superar los desequilibrios de género en la política colombiana y que esa sea la reforma, pero no metida en el debate de partido, claro, eso se liga al tema de listas cerradas, entonces todo lo que tenga conexión directa con el tema lo va uno incluyendo, pero dentro de una agenda de superar los desequilibrios de género en la representación política, que eso no elimina todo el problema de la cultura patriarcal en Colombia, claro que, o en el mundo, claro que no, pero es un avance significativo. Entonces, eso es lo que yo pensaría del tema. Claro, si esto sigue avanzando, pues a nivel pragmático uno tendrá que meterse en reformas puntuales y tendrá uno que debatir para que la cosa no salga tan mal como hicimos en la reforma a la justicia, pero yo creo que como va la cosa va muy mal. Y no es el tema de esperemos los acuerdos de La Habana, no, claro que no. Si tuviéramos claro qué es lo que queremos hacer para tener una mejor política, el argumento del senador es muy bueno. No hay que esperar los acuerdos de La Habana, recibamos a los guerrilleros con una mejor democracia, claro, pero ¿tenemos eso claro? Hombre, no tocan temas centrales, el tema del procurador en Colombia es central. No es que yo tenga antipatía por el procurador general, claro que la tengo, pero tengo también antipatía, desde mucho antes de este procurador he planteado el tema de que la Procuraduría General de la Nación en Colombia es una institución innecesaria, que duplica funciones. Lo que no me había dado cuenta, ese sí es el argumento ad ordinem, es que es tan riesgosa. Yo lo que creía era que era inútil y costosa. Lo que nos hemos dado cuenta es que es riesgosa. O sea, la manera como destituyeron al exalcalde de Medellín por defender los derechos de las mujeres y tuvo que esperar 4 años para que el Consejo de Estado le levantara la inhabilidad, y eso es la gran lucha contra la corrupción que hace la Procuraduría General de la Nación. Yo creo que, por ejemplo, el tema de los organismos de control es un debate que en Colombia no hemos dado. Creemos que tenemos buen control porque aumentamos los organismos de control. Cuando digamos un debate en una democracia seria es, si queremos tener un buen control, tú no tienes un control centralizado, para que si el control no funciona, uno diga, es este no está controlando. Pero aquí sí hay corrupción, es que no funcionaron las IAS. ¿Qué es eso? En un país serio uno dice, mire, no hubo acusación, el proceso judicial no funcionó, pero como el proceso judicial no funciona, entonces nos inventamos, que haya sanción disciplinaria, al menos que los destituyan disciplinariamente. Hombre. Entonces, esas creo que son discusiones fundamentales que uno debería hacer. Si tuviéramos un diagnóstico serio de qué es lo que hay que hacer, yo digo, metámonos a la reforma de la parte institucional, incluso de toda la parte institucional. Eso no depende de la paz, no. Y si eso genera una mejor democracia, hagámosla ya para que entre mejor la guerrilla a la política. Claro, en eso el senador tiene toda la razón. Lo que pasa es que en lo que sigue uno empieza a mirar. Y entro a la pregunta de Gloria. Digamos, ahí hay un supuesto, dos temas. No estoy tan de acuerdo con el supuesto del diagnóstico. Entonces, me pides que corrija algo que yo no creo que hay que corregir. Digamos, el supuesto de tu diagnóstico es, hay un activismo judicial excesivo y ese es un desequilibrio de poder. Yo no lo creo. Yo no creo que en Colombia haya, pero ese es otro debate, digamos, un activismo judicial excesivo, sino lo que hay es cortes
llenando los vacíos de la política en Colombia. Y hasta ahora, en general, esa forma como lo han llenado es una forma relativamente satisfactoria. Que uno puede discutir elementos puntuales, sí, y puede que casos donde uno diga aquí la embarraron, etcétera, pero creo que ese no sería como mi gran elemento del diagnóstico de la rama judicial, pero ese es un tema de los temas que uno debería debatir. Entonces, está avanzando en un tema tan trascendental como la reforma judicial, eso está avanzando en silencio con un corporativismo judicial tremendo, y como hay tantos temas, pues el tema judicial como suena siempre tan opaco, tan enredado, eso dejémoselo a de justicia y a la corporación excelencia. No, es un debate central ciudadano. Si queremos tener una democracia, tenemos que tener una rama judicial eficaz, accesible, transparente, y lo que va avanzando está bastante mal. Y uno no puede venir, y con eso cierro, con el argumento de que es que está un poquito mejor que lo otro. Porque es que hacer reformas constitucionales cierra debates, cierra debates. Entonces, yo sí creo que del Tribunal de Aforados, incluso como está, es mejor que la Comisión de Acusaciones. Claro que sí. Pero es que cuando uno parte del cero absoluto, todo es ganancia. Entonces, claro, si llega uno al 1, eso es buenísimo, porque es que fue una mejora del 50.000%, porque frente a 0, si uno divide por 0, eso es infinito. Entonces, bueno, es una mejora infinita. Hombre, ese no puede ser el argumento. El argumento es, ¿eso corrige el problema de los aforados? No lo corrige, porque el argumento de ellos es, si se hace una buena instrucción, entonces la Cámara va a tener que acusar y el Senado va a tener que condenar. ¿Si eso hicieron con Samper? Cuando la evidencia era contundente en el caso de Samper, no, y no lo hicieron, y la Corte Constitucional les dio la razón, porque es que si pasa por la Cámara el juicio es político. Entonces, ¿queremos que los altos funcionarios tengan un juicio político? Lo instruye jurídicamente a alguien y luego se lo pasa a alguien que es político, y no le podemos pedir a un político que haga un juicio jurídico. Esa es una distorsión. Por eso en la mayoría de los países del mundo los juicios políticos están acabando como mecanismo de control. La gente va a la justicia ordinaria. Si somos todos ciudadanos ante la ley, ¿por qué entonces los ministros tienen que terminar en la justicia ordinaria y el procurador no? Y uno dice, ¿y acaso a un ministro no lo pueden perseguir políticamente peor que a un procurador, a un senador? Entonces los senadores no tienen ese fuero de pasar ante el Congreso, les quitamos la inmunidad parlamentaria, son juzgados ante la Corte Suprema, y uno dice, ¿y eso acabó la democracia en Colombia? No, entonces que tengan unos fueros dentro de la rama judicial. O sea, que sí, que no puedan acusar al Procurador General de la Nación ante el juzgado, ante el juez promiscuo de un pequeño municipio, de acuerdo, que tenga que ser ante el Tribunal Superior de Bogotá, ante la Corte Suprema de pronto, pero decir que entonces tiene que pasar por el Congreso un juicio político, porque eso es lo único que protege la inviolabilidad de esas funciones, a mí no me suena. Si se lo quitamos a los congresistas, si se lo quitamos nunca lo han tenido los ministros que ejercen funciones políticas poderosas, ¿por qué la van a tener los magistrados y por qué la va a tener el procurador, por qué la va a tener el contralor? Y si uno mira, uno dice, ¿será que es que los magistrados en Colombia son todos santos? ¿Y será que es que los fiscales que han pasado por Colombia son todos santos? Pero que los ministros, los congresistas y el contralor y el procurador son corruptos. ¿O será que es que ellos no tenían fuero? Y entonces les lograron detectar cosas. Y yo estaría más inclinado a la segunda opción. Entonces yo creo que eso está andando muy mal, muy mal. Entonces, como eso está andando muy mal, uno dice, ¿qué es lo bueno y qué es lo originario? Independientemente de que haya cosas buenas, yo he defendido mucho una cierta interpretación que hablábamos con Antonio sobre el artículo 126 de la Constitución, que permitió la nulidad de las elecciones de los magistrados Ricaurte y Munar. Esta reforma quiere volver esa interpretación literal. Eso está bien, pero está bien dentro de una cantidad de cosas confusas que van avanzando, que van retrocediendo. Entonces dicen, queremos acá la reelección, pero hay que meter reelección de gobernadores y alcaldes, lo ponen un ratico, lo quitan. Queremos que no haya un poder presidencial excesivo y por eso le vamos a quitar la reelección, pero le damos un poder nominador superior porque ahora hace ternas de procurador, pero luego dicen que no, entonces se cambia. Uno dice, ahí no hay un diagnóstico serio. Ese es mi punto. Si hubiera un diagnóstico serio, si uno dijera,
como las buenas reformas que se han hecho en Colombia durante el siglo XX. ¿Cuáles son las que uno dijera las tres grandes reformas del siglo XX? La de 1910, la de 1936 y la de 1991. Y cuando uno las ve con todas sus ambigüedades, los constituyentes tenían diagnósticos clarísimos. En 1910 dijeron presidencialismo excesivo, esto es una dictadura constitucional del presidente, y la oposición, esto es antipluralista y la oposición está apabullada. ¿Qué hicieron? Limitar el poder presidencial y generar pluralismo con reforma al sistema electoral para proteger minorías. Funcionó súper bien. Contrariamente a esa idea de que Colombia ha vivido siempre en guerra, de 1910 a 1945 vivimos en paz. Yo creo que en gran medida por el éxito de esa reforma de 1910. La reforma de 1936, el argumento era: estamos en exceso de clericalismo. Y necesitamos derechos sociales, necesitamos un Estado interventor. Consagraron eso y generaron un marco jurídico para 30, 50 años después. Y la del 91, que dijeron tenemos una democracia restringida, eso generó a veces errores de apertura excesiva, tenemos unas violaciones masivas de los derechos humanos, tenemos problemas de falta de pluralismo y nos fuimos por una constitución más abierta, con derechos, con reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, con mecanismos de participación. Y yo creo que con todos los problemas que tiene la parte orgánica, el diagnóstico fue acertado y estuvo bien orientado. Y yo la pregunta es, lo que pasa es que se nos fue, señor senador, bueno, ahora lo llaman de reajuste institucional. ¿Cuál es el reajuste que hay que hacer? Dígamelo en 3 minutos. A los del 91, a los del 36 y a los de 1910 les hubieran preguntado, dígame en 5 o 3 minutos qué es lo esencial que hay que cambiar, lo hubieran dicho. Si uno le pregunta a ellos, dígamelo en 5 minutos, le cuentan a uno el contenido de la reforma. No, es que tiene cosas muy importantes, fíjate, tiene la lista cremallera, tiene lo de la circunscripción territorial, tiene la reforma del Consejo Superior de la Judicatura, tiene el tal o cual tema. Y yo creo que eso es muy riesgoso. Una macroreforma no puede ser un conjunto desarticulado de microreformas. Una macroreforma tiene que tener visión. Si no tiene visión, es extremadamente riesgosa. Y eso que no ha hablado ni siquiera de que le hubieran colgado un mico. Que sería raro que no lo hiciera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.